¿Quién osa venir a interrumpir el descanso de aquellos que hoy solamente son polvo? ¿Por qué a esta hora en este lugar hay corazones con sangre corriendo en ellos? ¿Cuál es el deseo que les trae a este lugar? ¿Algún sentimiento morboso? ¿Quieren saber cómo es un cementerio en la noche? ¿O quieren aprender historia? Bienvenidos a la noche del Cementerio General de Antofagasta. Si hablamos de cementerios, los primeros que hubieron en esta ciudad estaban ubicados hasta el año 1873 en las afueras de la ciudad, en La Pampa, lugar que actualmente está en las intersecciones de las calles de Iquique, Centeno, La Torre, hasta el ferrocarril. Todo eso era cementerio. Si yo les dijese que hubo un tsunami en Bolivia, pero hubo. La tumba más antigua de este cementerio corresponde a un coronel boliviano cuyo nombre fue Vicente Urdinilla, apostado en Cobija. Durante el periodo de la administración boliviana, los militares tenían cargos políticos también. Él fallece en 1865, se le sepulta y 2 años más tarde hay un tsunami. ¿En dónde fue? Bolivia. En 1874 se abre este cementerio con recursos de la población y los restos de este coronel son trasladados a este lugar. A veces escuchamos o decimos las ironías de la vida. Y yo digo las ironías de la muerte, ya que justo enfrente de la tumba de este coronel boliviano descansan los restos de un presidente boliviano, José Gutiérrez Guerra, que falleció en el exilio en Chile tras un golpe de Estado. Vamos a comenzar un viaje apasionante, increíble. Y la primera historia está a pocos pasos de acá. Y vamos a hablar del periodo nazi. Acompáñenme. ¿Pudieron verla? Sí. Yo también sé fingir la voz. Ok, chicos. Esa tumba, con inscripciones en alemán, bájale al uno más, muchas gracias. Es el lugar de descanso de Johann. Pero hoy no vamos a hablar de Johann. Ahí podemos leer que Johann fue una gran persona, gran familiar, trabajador, compañero, pero en la última línea se puede leer que las personas que lo despiden son Lilliputaner Trupp, o la tropa de Lilliput. Los que tenemos más edad sabemos asimilar qué significa tropa de Lilliput, porque sabemos los libros de los viajes de Gulliver. Gulliver, navegante, se hace a la mar, hay una tormenta, naufraga, llega a una isla, y en esa isla todas las personas son muy chiquititas, y vivían en un país de nombre Lilliput, por lo tanto eran los liliputienses. La tropa de Lilliput es una familia que vivía en la dorsal de los Cárpatos, en las estribaciones e interminables bosques de pinos de las tierras de los cíngaros, en Transilvania. Hubo un periodo de tiempo en la historia en que una persona pensó que si el ser humano evoluciona, nosotros somos más evolucionados, hay que matar al resto. En aquellos tiempos los alemanes asesinaron a negros, homosexuales y judíos. Habían rumores de que los alemanes se acercaban a Transilvania, porque en ese lugar habían judíos húngaros.
Así es que la familia Ovitz, que eran artistas, abrieron un agujero en la tierra, escondieron sus tesoros y esperaron. Rezaron para que no fuera cierto, pero tristemente la historia era real. Los trenes llegaron a ese lugar, tomaron a la familia Ovitz. Los Ovitz eran 5 personas pequeñas, enanos, 2 de tamaño no promedio, más los padres. Como el papá dijo estos niños no van a poder trabajar en el campo, la mamá se encargó de su educación. Los educó en las tablas, en el canto, en el arte, en la danza. Eran artistas famosos, famosísimos. Cuando los suben a los trenes, atestados de gente, al principio la gente le empieza a pedir autógrafos. Pero a los 5 minutos los estaban sacando a patadas para hacer espacios para ellos mismos. Por largos e interminables días y noches estuvieron en los vagones, sin comida, sin agua, sin baño y golpeados a cada instante. Cuando llegan a Alemania, abren los vagones y una ráfaga de aire fresco ingresa al fin. Los tiran del tren y los forman para pasarlos de inmediato a los hornos de exterminio. Pero había un oficial de rango medio que estaba mirando y fue a despertar al doctor y le dijo: señor, hay enanos. El médico se levantó y al verlos baja rápidamente, se mete dentro de los hornos, toma a todos los familiares y a los enanos y los rescata y se los lleva a su clínica. Era un ángel, un salvador. Tristemente, este ángel era el ángel de la muerte, Joseph Mengele. Aquel hombre que le gustaba hacer trabajos científicos, según él, en seres humanos. Lo que hacía era experimentos. A los enanos les drenaba la sangre hasta que perdían el conocimiento. Y una vez que despertaban, seguía como un vampiro extrayéndoles el vital líquido. Les sacó dientes sanos, hizo exámenes físicos y ginecológicos con todos. Por largos meses, esta fue la vida de los Ovitz. Pero los Ovitz en el tren hicieron un acuerdo. No importa lo que pase, nosotros vamos a guardar silencio. Cierta noche, Mengele les entrega sus ropajes, sus pinturas y les dice: vístanse, porque vamos a salir. Los enanos dijeron: vamos a actuar y vamos a hacerlo como nunca en nuestras vidas. De esta forma, nuestros captores se van a congraciar, nosotros nos congraciaremos con nuestros captores y nos van a tratar mejor. Después de un par de horas, cuando llegaron a la ciudad, los hicieron caminar por laberintos oscuros hasta que entraron al teatro, al lugar del escenario. Estaba todo oscuro. Estaba lleno porque podían escuchar, pero no veían a nadie. En un momento se encendieron las luces. Estaba lleno total de más científicos y médicos que venían a hacer experimentos con ellos. Algunos de estos les decían: alégrate, tu cráneo va a estar exhibido en un museo en Berlín, deberías estar feliz. Meses más tarde, el ejército polaco y ruso llega a ese lugar, los alemanes huyen, y en un periodo de tiempo que era impensable que 2 miembros de la misma familia sobreviviesen al holocausto, todos los enanos vivieron, más los hermanos de tamaño promedio. Volvieron a la amada Transilvania. Siguieron con su vida. Viajemos en el tiempo y en el espacio. Chile, norte de Chile, periodo de auge del salitre. Las empresas de teatro y los artistas más grandes del mundo se presentaron sus obras acá. Hay evidencia empírica que ratifique el hecho de que la tropa de Lilliput estuvo en Chile. No. Pero ¿quién despide
a Johan en la lápida del cementerio. Son ellos. Perla Ovitz, la más joven de ellas y la última en morir, contó esta historia. El periodista le preguntó: ¿odias a Mengele? Y Perla dijo: no, porque el diablo nos salvó la vida. Con el reportaje que se le hizo a Perla se escribió un libro. Ese libro llevaba como título: En nuestros corazones éramos gigantes. Historia de humanidad. Abran paso a los antorcheros, por favor. Septiembre 11 de 1973. Chile entra a vivir un proceso, un periodo de vida militar. En la vecina localidad de Tocopilla, el alcalde de la época, Marco Felipe de la Vega, ejercía su cargo en la casa consistorial. A ese lugar llegaron militares, lo tomaron a él, aparte de sus colaboradores, los secuestraron, los torturaron y les dieron un tiro de gracia en el ojo derecho, el día 19 de octubre. En su lugar de descanso, en este mausoleo, hay una... Acérquense, por favor. Hay una pequeña inscripción en su losa de descanso donde podemos leer: denunciaste sin miedo la injusticia. Comisión de Derechos Humanos. Todos valemos lo mismo, independiente del color de nuestra piel, creencias religiosas, estratos sociales. Todos valemos lo mismo. Al otro lado, en ese lugar, descansa la autoridad política más antigua que tenemos en el cementerio, que es el regidor Ildefonso Mauriaca Sotomayor. Él era regidor en un periodo de tiempo donde Antofagasta no existía el grado alcaldicio como lo conocemos hoy. Ellos elegían al alcalde, no por votación popular. Y el niño más antiguo sepultado en este cementerio está a 20 metros de acá, en una pequeña tumba con una cuna de hierro fundido, seguramente hecha por la antigua fundición Oshar, y que falleció un mes antes de la Guerra del Pacífico. Es el bebé más antiguo. Y 10 metros antes está el doctor Antonio Rendy. Yo a veces he preguntado esto y me he llevado chascos horribles. ¿Quién es el doctor Rendy? Era un señor que normal salvaba gente. ¿Cómo se llama? Era un señor que salvaba gente, ¿cierto? Se decía el doctor de los pobres. Se decía el doctor de los pobres. Ok. Yo he hecho esta pregunta y me han dicho: es una calle. Y dan ganas de tomar este báculo de monje. 1896 es la fecha de nacimiento del doctor Antonio Rendick Ivanovich. Él nace en la isla de Brač, en la localidad de San Juan, ubicada en la antigua Yugoslavia. Cuando el doctor Rendick, el pequeño Antonio Rendick, tenía 3 meses, su familia viajó a América y se radicó en Chile, ciudad de Antofagasta. Fue en este ambiente, con el cálido mar del norte, el viento que sopla en la pampa y la gente que le vio crecer, que vivió sus primeros años y estudió. Pero sus estudios secundarios los realizó en el Liceo de Hombres de la localidad de Copiapó. De ahí a Santiago y se recibió como médico cirujano en el año 1922. Volvió a Antofagasta, quizás nuevamente llamado por el viento que sopla en la pampa, el mar cálido del norte y, por supuesto, por la gente que le amaba. Acá contrajo nupcias con la señorita Jenkins Richards, matrimonio del cual no nacieron hijos. Él fundó una compañía de bomberos, la Bomba Rendick,
fue médico y director de la Cruz Roja. Escribió importantes obras literarias que lo hicieron famoso no solo en Antofagasta y Chile, sino en toda América y Europa. Escribió el himno de los inmigrantes, el himno de Antofagasta y de algunos importantes centros educacionales de la ciudad como el Instituto Santa María. Pero nosotros no recordamos al doctor Rendich por eso. Lo recordamos porque él y su esposa se levantaban muy de madrugada solamente para orar. Y no había su consulta en el centro de la ciudad, sino hasta después del último rosario de la mañana. Una vez que empezaba a atender, muchas veces lo hacía gratis. Y otras tantas, hasta regalaban los medicamentos. Y también a las personas más pobres incluso les daba dinero para que pudiesen viajar en micro hasta sus casas. Al día de hoy, en la catedral hay un libro al cual ustedes pueden acercarse a firmar porque está en proceso de ser santificado. Y quizás dentro de poco tiempo tengamos nuestro propio santo en la ciudad. Su lugar de descanso a 10 metros. Ahí simbólicamente está su escritorio, sus libros de recetas y el doctor esperando el paciente que va a ser atendido. Mientras subimos, la pueden ver. Avancen, por favor, chicos. Mientras más rápido avanzamos, más historias podemos contar. No le digan a mi familia que me estoy tomando agüita. A las personas que prestamos servicios en los campos santos, las preguntas son generalmente las mismas. ¿No te da miedo? Y nosotros les decimos, no le tenemos miedo a las mujeres, le vamos a tenerle miedo a los muertos. Segunda, ¿penan? Sí. El año 2015, yo estaba casi recién llegado y me tocó trabajar con mi compañero Leonardo Campuzano, que le mandamos un gran abrazo porque está en su casita enfermo. Leonardo Campuzano es como yo. Es más yo. Y esa noche, cuando llegamos, tomamos el servicio a la medianoche, me dice, sube por la avenida, alumbra todas las calles y ve que esté todo en orden. Yo, mientras tanto, voy a ir al comedor para preparar algo para que comamos. Voy a aprovechar que el crematorio está tibio, voy a echar una carnecita. No es cierto, si no teníamos crematorio. Aún. Y por supuesto, subí, y mientras alumbraba norte a sur, llegué al lugar en donde se encuentran ustedes. Y de este mausoleo centenario de las monjitas italianas, donde arriba podemos leer religiosas del Instituto de los Niños de Santa Ana. Estas señoritas en la Guerra del Pacífico participaron también activamente, pero del bando de Perú. Quémenlo. ¿Cuál es el trabajo de estas señoritas? ¿Qué hace una monja? El trabajo de ellas es orar por quienes no lo hacen. Ese es el trabajo al cual se dedican toda su vida, interceder en oración. ¿Saben ustedes la definición de la palabra amor? La han experimentado toda su vida y no saben lo que significa. Eso duele. Es una de las palabras más hermosas. Amor es una palabra latina compuesta donde A es
anti o en contra. Y mor es precisamente muerte. ¿Han escuchado cuando dicen que Dios es amor? Si amor es contra la muerte, amor es vida. Amor es lo que hacen estas señoritas siempre. Pero esa noche, a 10 metros de llegar a este lugar, salen dos monjitas de este lugar, lindas, lindas, lindas. Caminaban así como caminan las monjitas tomaditas de la mano. Y empiezan a caminar por acá. Y más o menos acá se detienen, voltean su mirada hacia donde estoy yo y muy protocolarmente me hacen. Y yo... ¿Qué están haciendo estas señoras acá? Se dan vuelta y por este lugar siguen su ruta. Me quedo pensando... Voy a llamar a Leo. ¡Leo! ¿Qué pasa? Leo, ¿sabes que estoy en el mausoleo de las monjitas? Y Leo aprieta el PTT de la radio. ¡Tut! ¿Viste dos monjas, cierto? Sí. No te preocupes, todas las hemos visto. ¿Pasan cosas aquí? Sí. ¿Asustan necesariamente? No. ¿Dónde viven esas monjitas? Se me hace que a ver a la gente de la matanza de la Plaza Colón. ¿Sigamos? Sigan avanzando, por favor, para que todos puedan ver. Eso, arrajúntense. Gracias. El mausoleo de Camus, el mítico mausoleo de Camus. ¿Por qué es famoso Don Luis Camus? No lo sé, veamos. Don Luis Camus era un empresario cuprífero, es decir, tenía una mina de... Muy bien. Su mina, de nombre San Luis, en realidad era un pique, era un agujero donde bajaba la gente a extraer mineral. Y cierto día, mientras el ascensor con las herramientas bajaba, la piola de acero que lo sostenía se traba. Don Luis Camus llama a sus colaboradores más cercanos. ¡Cabro! Se acercan todos y dicen, veamos cómo solucionamos el problema. Mientras hacían eso, la piola de acero que sostenía al ascensor se cortó. El ascensor, por supuesto, por su peso, cayó. Y producto de la tensión, la piola de acero subió. Ese mismo día, Don Luis Camus perdió absolutamente todo. De aquí para arriba. ¿Ubican la casona Camus? Sí. Calle Bolívar con Avenida Argentina. Sí. Esa casa era de Don Luis Camus, diseñada por Don Jaime Pedrén y Gasó, que también descansa en este cementerio. Se supone que entre este mausoleo y su casa hay una conexión subterránea y también hay una conexión hacia el cerro, que es el lugar donde descansa el vampiro. ¿Qué vampiro monje? En aquel tiempo, como no existía el concepto de banca como lo manejamos hoy, la gente pensaba que Don Luis Camus compraba lingotes de plata en Huanchaca y las tenía en el muro frontal o en el techo. En el interior del mausoleo hay un fresco de ángeles. Y Don Luis Camus dijo, me van a destruir el mausoleo, que lo diseñaron en París y acá solamente lo construyeron. Y para que no lo hicieran, dice, en uno de mis viajes por el mundo me traje un vampiro. ¿Cuál es la importancia de Don Luis Camus? Tras su muerte, su mina, la mina San Luis, cambia de nombre y cambia de dueños. Y esa mina aún funciona. Y se llama Chuquicamata. Ergo, la importancia que radica en la persona de Don Luis Camus es que fue el primer dueño de Chuquicamata. Y esta noche vamos a entrar a este mausoleo. Primero, señoritas, les toca a ustedes. Gírense hacia allá, por favor, porque Anita Olivares está esperando
Anita, Artificiales. Anita, la están recibiendo con fanfarrias. Así es. La historia de la mujer está marcada en el dolor y de la sublime abnegación. Así ha sido la historia durante los últimos 20 siglos. Guerra del Pacífico. Tenían que estar presentes, tenían que aportar a su patria. Y lo hicieron de diferentes formas y dentro de sus diferentes escenarios. Recordemos que Chile en 1879 era un país de economía agrícola. Por tanto, cuando el varón tuvo que irse a la guerra, tuvo que venir aquí al norte, el país tenía que seguir produciendo. ¿Y quién se quedó sembrando? Fue la mujer. Aparte de sus roles que estaban muy destinados a lo que era lo privado, el hogar, la crianza o monja. Es por eso que nosotros destacamos el rol de la mujer en la conquista del desierto, porque ellas no fueron superheroínas. La mujer cantinera, la mujer enfermera, la mujer soldado, esa mujer que le costó obtener un lugar dentro del ejército porque estaba prohibida la presencia femenina. Siglo XIX, no se podía. Pero comienza la guerra y ella quiere estar. Y como al principio se le negó su participación, vistió de soldado varón. Hasta que fue descubierta. Cuando era herida y tenía que ser atendida, tenía que sacar sus ropas y ahí se daban cuenta de que ese soldado valiente era una mujer. Luego, otras se quedaron incluso después del periodo en que el ejército les ordena abandonar su puesto. Porque con la llegada del ejército chileno en Lima en 1881, se creía que la guerra había terminado. Algunas regresaron, pero muchas también se quedaron, porque estaban con sus esposos, con sus hijos, con sus hermanos. Y si no había familiar, lo hacía por amor a la patria. Y aunque suene contradictorio, pero como amor, guerra, así fue, porque no hay otra justificación. Fueron prohibidas, se les negaba una plaza, tuvieron que renunciar a su apariencia femenina, vestir como varones. No recibieron compensaciones, muy pocas fueron aceptadas como cantineras. Por tanto, ¿qué ganaban? ¿Qué ganaron? Porque si les pregunto a ustedes nombres de cantineras, con suerte, 2 o 3. Y es porque la historia las invisibilizó. Pero estuvieron a la par del varón. Ellas llevaban en sus manos la medicina. Esa medicina, que era la misma que curaba en casa, sacaba las balas de la conciencia a los soldados. Aquí llevaban el valor, ese valor que era el mismo ante la miseria o ante la batalla. También llevaban la ternura, esa ternura que acogía al hijo cuando le brillaban sus ojitos mirando a la mamá, se la traspasaba a ese soldado moribundo, diciendo sus últimas palabras dirigidas principalmente a la mamá. Esas fueron nuestras mujeres cantineras, nuestras mujeres camaradas también cuando se les quitó la categoría como tal, pero siguieron. Por tanto, en este recorrido les hacemos un homenaje, porque finalmente somos privilegiados en Antofagasta y tenemos a una de esas cantineras reconocidas del batallón más bravo entre los bravos, que fue el batallón Atacama, hecho de mineros, de gañanes, que estuvieron siempre al frente. Y aquí en nuestro mausoleo
tenemos a la cantinera enfermera Matea Silva. En resumida, la historia de la mujer durante la Guerra del Pacífico nos conmueve porque sus nombres no están escritos. Hoy me conocen, soy Ana, pero también soy Leonor, soy Susana, aquellas que murieron en la batalla de la Concepción con el enemigo, pero antes de eso le cortaron sus senos, las desmembraron y murieron en la pica de la bayoneta enemiga. Yo soy Juana, la que perdí a mis hijos en batalla, pero me llevé mi luto en el morral y seguí combatiendo. Soy María, la grande, esa María que sobrevivió y vio la muerte de sus compañeras en Tarapacá. Y en vez de llevar también su dolor en su corazón y ante tanto trauma regresar a Chile, nuevamente se enlista y sigue combatiendo. Yo soy María Rojas, esa mujer que se inscribió como Pedro Rojas y que solamente el mundo supo su historia porque en la vejez en Pisagua pidió su pensión y ahí tuvo que contar su historia. Y ahí se supo que ese Pedro Rojas que estuvo en la guerra era María Rojas. También soy Josefa Herrera, aquella testigo de la toma del Morro de Arica aquel 7 de junio de 1880. Y al igual que la María, se escribió como José Herrera. Yo soy esa mujer de la Concepción que estuvo junto a los 77 y que deberíamos decir los héroes, los 82 de la Concepción, porque en ese momento también hubo mujeres. Lamentablemente no tenemos su nombre. Yo soy la invisibilizada, la sin nombre, la sin monumento, la sin reconocimiento. Yo soy la mujer chilena. Muchas gracias. Caballeros, señoritas, ahora las damas con la cantinera, los caballeros conmigo. Señoritas, van a ir a ver a su mujer héroe dentro del mausoleo para que puedan apreciarla. Y los varones van a ingresar conmigo al mausoleo del vampiro. Buenas noches, les traemos visitas. Hola. Por favor, por las orillas, avance, por favor. Por las orillas, hasta acá para que vean, aquí al frente, por allá, por el coco. No, son muchas. Entonces un poquito más para allá. Vamos para Bien. Por último, después vamos circulando para que las de atrás también la puedan ver. Aquí tenemos a Matea Silva, como yo les indicaba. Su lápida indica que fue enfermera del batallón Atacama. Este es el mausoleo de la Sociedad de Veteranos del 79, fundado o más bien construido en 1921, por tanto tiene más de 100 años. Y en este lugar descansan más de 180 soldados que sobrevivieron a la guerra y que decidieron quedarse en nuestra ciudad de Antofagasta, y muchos de ellos fueron grandes personas. Destacamos esta vez, como les comentaba, a Matea Silva, quien se une al ejército porque su esposo también se une al ejército, al batallón Atacama. Lamentablemente no tenemos la historia del regreso de su esposo, pero al menos sí sabemos que ella está aquí. ¿Y por qué está aquí? Siendo que la sociedad de veteranos eran solamente para los varones. ¿Y por qué está aquí? Porque ella también fue veterana.
entonces se queda aquí y tiene este privilegio. No sé si quieren hacer alguna pregunta. ¿Cuál era que lo que pasa es que de acá no logré captar cuál era el mausoleo específico? O sea, El nicho es aquí. Aquí lo que tenemos con más flores en la materia. Sí. Una consulta, ¿estos mausoleos están cerrados? O sea, si yo quisiera cualquier día traerle flores a ella, ¿se puede pasar o esto está cerrado? Bueno, nosotros mantenemos cerrados por un tema de seguridad. Yo hablo de nosotros los viejos estandartes como agrupación, que somos los custodios. Sin embargo, como venimos seguidos, hay veces que se la dejan en la reja, después nosotros llegamos y las entramos. O se comunican con nuestras redes, si es que lo podemos poner de acuerdo, si es que caen una visita o en otra situación, y le podemos abrir para que puedan entrar. Nuestras redes, los viejos estandartes Antofagasta, Instagram, Facebook, YouTube. Consulta, ¿se sabe si hay familiares ¿De quién? de ella? Por Aquí. supuesto. Sí. Ella tuvo una hija con Manuel y yo le decía que esta sociedad era específicamente para los varones. Entonces las mujeres tuvieron que organizarse aparte para tener beneficios de doctor y sobre todo un lugar de descanso, y además que también fueron organizadas por Eloisa Zurita, que seguramente van a escuchar la historia luego si es que ya no la pasaron. Se organizaron ellas y tienen ellas su propio mausoleo, donde están las esposas de todos ellos, de algunos, y las hijas mujeres y también hermanas mujeres de los soldados. Por tanto, la hija de Matea, que se llamaba María, además obtuvo un lugar en la directiva de esa sociedad. Y a nivel nacional solamente tenemos conocimiento de 2 de estas sociedades de esposas o mujeres de veteranos en Chile, y nosotros tenemos una. ¿Algo más? Bueno, cualquier cosa ustedes sigan nuestras redes y podemos seguir hablando de este tema. Y bueno, yo le pediría un aplauso para Matea, porque ella sería la reina de nuestro mausoleo. Sigan disfrutando el recorrido, y la tarea aquí no es para ustedes que queden con esto, sino que se divulgue sobre el legado histórico, el rol de la mujer en la guerra del Pacífico. ¿Se Muchas puede gracias. iluminar la foto que está allá? Ahora ¿Se vamos a- puede rotar? Por favor. Los terremotos de Venezuela. ¿Ya vamos a la casa de Carlos? O sea, a la casa. Circulando, ahora vienen los varones. Para contarles. Ahí pueden ver las losas del señor Ricardo, su esposa. También van a darse cuenta de que no tienen ni fecha ni de nacimiento ni de defunción, por lo que se presume que eran losas reservadas para ellos, pero que finalmente nunca las usaron. El fresco del techo es el que, de la historia que les contaba con anterioridad. ¿Puedes cambiar otro grupo? Con harto respeto. Vamos porque tenemos que ir a ver la historia de la matanza de la Plaza de Colón. ¿Vamos? Antorcheros, voy a dejar a sus parientes de su oración. Este es el mausoleo de la Beneficencia Española, el mausoleo más grande que tiene el cementerio, que cuenta con 2 pisos y una superficie de ¿cuánto será? Claro. Es el más grande de todos. En esta avenida está no solamente la colonia española, sino que también
la italiana, la croata y eso, sigamos. La griega. Cuesta acostumbrarse a la griega. ¿Y los chinos? Están en la avenida principal, más arriba. Más arriba. Y en China hay más. El primero. A ver, el día 6 de febrero del año 1906 se teje uno de los capítulos más oscuros de nuestra vida como ciudad. Me refiero a la matanza de la Plaza de Colón. Hay un señor, sepultado un poquito más allá, que recibió un disparo en la pierna. No falleció, pero tampoco fue al hospital. Porque los empresarios del ferrocarril andaban buscando a los obreros para matarlos. Y también viceversa. Como no se atendió apropiadamente, la pierna se le gangrenó y falleció el día 31 de abril de 1906. No puede ser, eso es imposible. Pero es lo que cuenta su lápida. Abril tiene 30 días solamente. Y al final de esta avenida está Segundo Rogers, que el día 7 de febrero de 1906, al día siguiente, mientras se paseaba en el centro, en las calles Prat con Mata, donde está Dean, eran casas habitaciones. Y él en la tarde se paseaba por ahí, estaba oscureciendo, y se topó con un pique de trabajadores del ferrocarril, que como les decía, andaban buscando a los empresarios para matarlo y viceversa. Y se toparon con este joven. Y lo acusaron a él de haber producido el primer disparo que desencadenó con la muerte de todos los trabajadores. Así es que el muchacho, por supuesto, arrancó cuando vio que todos iban contra él. Se metió en una casa esquina, el lugar donde vivía un matrimonio boliviano y sus hijos. Cuando la turba llegó, y esto es importante, porque los seres humanos como entes individuales somos inteligentes, pero la masa es tonta. Empezaron a gritar, el dueño de casa salió, ¿qué pasa? Lo obligaron a sacar al muchacho, o si no iban a matar a su familia. Por supuesto sacó al muchacho y lo mataron a patadas. Y después lo colgaron. Su familia hizo la demanda, se hizo un caso y finalmente la justicia determinó que habían culpables, por supuesto. Los culpables, el matrimonio boliviano. Ahí está el lugar de descanso de Segundo Rogers, que no tenía nada que ver, pero que esa historia pasó desapercibida. Matanza en sí, febrero 6 de 1906. Los trabajadores ya llevaban muchos días preparando esto. Querían organizarse porque querían que extendieran el horario de almuerzo. Si nos ponemos en el contexto del tiempo, en ese tiempo se dormía siesta. Y el promedio de descanso de las personas en Chile era a veces hasta de 2 horas. Los trabajadores del ferrocarril tenían pero 1 hora no para almorzar. En ese tiempo no pasaba la 104 o la 107. Ellos del puerto tenían que subir, de ferrocarriles tenían que subir a sus casas, comer, devolverse y estar trabajando en el lapso de 1 hora. Por eso estaban organizados para luchar por sus derechos sindicales. El día 6 estaban en la plaza en la mañana votando para ver qué personas iban a representarlos en las negociaciones con los empresarios. A su vez, los empresarios estaban en el restaurante de la Unión viendo qué hacer. Viajamos en el tiempo. Antes de esto, cuando empezaron los primeros atisbos de movilización, los empresarios se acercan a la autoridad política y les dicen, o les cuentan la siguiente historia. Hay pocos policías. Están mal armados. Pero nosotros tenemos armas, tenemos polígonos. ¿Qué les parece? Si ante cualquier eventualidad nos piden cooperación y nosotros los apoyamos. Nosotros, nuestros trabajadores más cercanos. A la autoridad política le pareció bien. También, en esos días había recalado, acá en Antofagasta, la fragata blindada Blanco Encalada. Estaba siendo reparada, por lo tanto los marinos estaban en un hospedaje a la altura de línea de playa. Cuando empiezan a pasar las horas el día 6, pasadito el mediodía,
llega la Guardia del Orden Municipal, Carabineros, pero también llegan los empresarios. Y la autoridad llamó a los marinos de la fragata blindada Blanco Encalada para que hicieran acto de presencia. No los llamaron para matar a nadie, eso hay que ser claro. Que hicieran acto de presencia. Cuando los obreros vieron que la policía y sus propios jefes venían con armas contra ellos, se enojaron. Levantaron sus pancartas, empezaron a gritar y de algún lugar salió el primer disparo. Ellos estaban manifestándose, no tenían armas, salieron arrancando hacia la playa y en ese momento los marineros iban subiendo. Entonces los marineros, al ver que los trabajadores venían contra ellos, sacaron sus armas. La cuenta oficial, 32, 34. Lo que cuenta la prensa es que pasaron los 300 que fallecieron ese día. Aquí empieza otra historia. Juan II González Marambio descansa en este lugar. A Juan lo mataron y quedó en la plaza. 2 horas más tarde, su primo lo encontró. Lo cargó en el hombro y se lo llevó a la casa de la mamá en calle Balmaceda. Lo pusieron en un sillón, lo velaron y lo sepultaron. Pero la historia de Juan, este héroe de los derechos sindicales, no terminó ahí. Porque su esposa estaba embarazada. Él fue papá póstumo. Cuando el hijo de Juan nace, la mamá quería llevárselo a Santiago. Pero la abuela, la mamá de Juan, dijo, déjenlo acá, yo lo voy a criar en la ciudad. Y ese muchacho creció acá, viendo fascinado el desfile de los veteranos del 79. Le encantaba ver a los viejitos que iban con sus uniformes y marchaban. Y dijo, yo quiero ser militar. Estudió, pasaron los años, y empezó a hacer su vida militar. Y en la vida militar se hace de un amigo, de un compañero. Como se dice militarmente, de un camarada. Cuando termina su vida militar y pasan los años, este amigo del hijo del héroe de los derechos sindicales escribe un libro. Necesitaba personajes. Dijo, a ver, ¿a quién conozco? Se acordó del hijo de Juan, de la forma de ser, cómo hablaba, hasta el nombre, y lo tomó para un personaje de su libro. Pregunta, ¿de qué libro estoy hablando? Adiós al séptimo del libro. Es por eso que en este preciso lugar del cementerio, la historia se abraza. ¿Continuemos? ¡Antorcheros! Ocupen todo este espacio, por favor. Eso, llenen este espacio. Aquí penan. La persona que tiene atrás de usted. Eso. Tomen asiento nomás, chiquillos, aprovechen de descansar. Pónganse cómodos porque aquí yo me explayo en extenso. Sigan avanzando, aquí hay gente atrás, por favor, acá hay más espacio. ¿Saben ustedes lo que es una lápida? ¿Qué es? No. Una lápida es una china que corre bien rápido. Muy bien, es el lugar donde está la información de la persona que está descansando en ese lugar. Ya.
nichos de sepultaciones de tierra, nichos, grandes mausoleos. Pero ¿qué es un mausoleo? No es chiste esta parte. Mausoleo es la denominación que se les da a las tumbas y enterramientos suntuosos. Lugar que generalmente están llenos de características estructurales, arquitectónicas. El nombre mausoleo deriva precisamente del nombre del rey Mausolo, que gobernó en el siglo II a.C. Caria, una región del Asia Menor ubicada a orillas del mar Egeo. El rey Mausolo, además de aliarse con Rodas y Bizancio contra Atenas, engrandeció la ciudad de Licarnaso, donde estableció su capital, y fue precisamente en ese lugar, y tras su muerte, que su hermana y esposa, la reina Artemisa II, envía a construir un fabuloso monumento funerario en su honor. 2 semanas para aprenderme eso. Pero, en este momento, en este lugar, la historia que les quiero contar tiene relación con eso. Porque hace muchos años, durante la mañana, llegó una mamita a su descanso eterno. Sector extremadamente bien acomodado, porque te traían como una docena de camionetas donde venían solamente las flores. Traían música. Y quizás es feo de mi parte decirlo, pero a mi parecer, la ropa de su luto era de tejido hecha a la medida. Ese día tuve que quedarme a doblar el turno porque faltaba una persona. Y durante la tarde, en la parte alta del cementerio, sepultamos a otra mamita, en un patio de tierra, no en un ostentoso mausoleo. Las personas que venían con ella, venían vestidas con su ropa de trabajo, con su uniforme. Había un muchacho con una guitarra, unas pocas flores que compraron con lo que tenían, y se me quedó eso en la cabeza. Y días más tarde, cuando yo estaba de noche y caminaba por este lugar, aún tenía esa espina de por qué la muerte, en vez de igualarnos, nos separa aún más. Pero ¿qué pasaría si el espíritu de las 2 mamitas llegaran a este lugar y se sentaran y conversaran? ¿De qué hablarían? ¿De joyas? ¿De propiedades? ¿O hablarían del orgullo de los hijos? ¿De la alegría de los nietos? Las ironías de la muerte. Hay una mujer que puede, si hubiese querido, tener el mausoleo más caro del mundo. Dinero le sobra. Pero decidió quedarse en una sepultación de tierra. Entre comillas, económica. Es la matriarca Luxic, la que empezó el imperio que es los Luxic hoy. Por eso, en el piso, está lleno de sulfatos de cobre. Porque Enna Craig de Luxic, que está en ese lugar, es la dama que habita esta humilde, entre comillas, sepultación de tierra. ¿Podemos alumbrar dónde está el nombre de ella? Y se fijan en el piso, es cobre en estado natural. Antorcheros, continuemos. Hay escaleras acá con mucho cuidado.